ataque a la democracia de Brasil. Y fueron miles los seguidores de Jair Bolsonaro que tomaron las instalaciones de las tres sedes de los tres poderes de Brasil. Y luego de estos serios incidentes, que duraron entre 3 y 4 horas, lograron expulsarlos. De hecho, Lula da Silva decretó la intervención federal, pero queremos saber cómo amaneció Brasilia el día después. Tomamos contacto con nuestro colega Darío Piñotti. Hola Darío, ¿qué tal? Muy buenos días. Un día, gusto saludarlos, ¿cómo están? Bien, bien, buen día. Contanos cómo está la situación en Brasilia y tenemos entendido que va a haber una reunión de último momento de urgencia para esta tarde. La ciudad, la capital, está absolutamente devastada. Los palacios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial fueron destruidos por cientos de activistas simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, que formaban parte de una horda de miles de personas que llegaron aquí al centro de Brasilia ayer alrededor de las 3 de la tarde, el mismo uso horario que en Buenos Aires. Lo ocurrido muy semejante a lo sucedido hace 2 años en el Capitolio de Washington, en Estados Unidos, e incluso algo que el propio Jair Bolsonaro había insinuado, amenazado, anticipado varias veces y ayer se concretó. Hoy a la mañana, un grupo del bloque de los policías especiales de la Policía Federal está rodeando en este momento, a esta hora está ocurriendo eso, el cuartel general del Ejército en Brasilia, donde hace 2 meses se instaló un campamento de bolsonaristas que reivindican un golpe de Estado y que desconocen la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva. Estos policías tienen la orden del Supremo Tribunal Federal de quitar de allí a esos activistas, parte de los cuales habrían participado ayer en los incidentes en esta ¿Detenidos, capital. Darío? ¿Qué cantidad de detenidos hay? Algunos medios brasileros hablan de más de 400. Alrededor de 400 en el Palacio del Planalto, la sede del Ejecutivo, y también en los palacios del Poder Judicial y del Legislativo. Estos fueron retirados alrededor de las 8 de la noche. Comenzaron a descender una rampa. Ustedes saben, la arquitectura aquí en Brasilia es modernista. La rampa del Palacio del Planalto, la misma que una semana antes había ascendido Lula cuando asumió la presidencia, prometiendo reconstruir la democracia, que como ustedes verán está bastante amenazada, porque al día de hoy, pese a que el grueso de los ocupantes de estos palacios fueron detenidos, otros están en libertad y hubo nuevos bloqueos de carreteras hoy en los estados de San Pablo, Santa Catarina y Mato Grosso, de manera que no fue por completo o no fue completamente disipado el movimiento insurreccional a cargo de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, que como ustedes saben viajó a los Estados Unidos, se encuentra desde hace 9 días en el estado de Florida, en el sur de aquel país, porque se negó a entregar la banda presidencial a Lula, cuya victoria hasta hoy no reconoce, al igual que aquellos que se sublevaron ayer. Te consulto por el vínculo que tiene el actual presidente Lula da Silva con los militares, porque parte de esta horda que vos mencionabas de gente que está solicitando un golpe, se lo solicita a los militares. Realizaron un acampe durante mucho tiempo antes de realizar este impacto a las instituciones de Brasil. ¿Cómo es el vínculo de Brasil con los militares? ¿Ya ha designado autoridades? ¿Le responden directamente o hay un peligro inminente de esta situación? Más de una de las preguntas que formulás no puedo responderla porque, por cierto, la comandancia del Ejército recién asumida, los nuevos jefes del Ejército, de la Armada y la Marina, juraron respetar la Constitución y obediencia al flamante presidente Luis Ignacio Lula da Silva. No es eso lo que parece hayan hecho en las últimas horas, tanto que muchos de quienes ayer invadieron el Palacio Presidencial venían precisamente de este acampe, ubicado a unos 6-7 kilómetros del centro de Brasilia, y nosotros observábamos cómo estas columnas llegaban prácticamente con displicencia, no solo ante la mirada de los efectivos de la policía del Ejército, sino de los efectivos de la policía de Brasilia. Por tanto, el propio Lula lo dijo ayer, hubo complicidad o por lo menos omisión de parte de la policía de Brasilia, lo cual derivó en la intervención federal de este Estado y también una actitud más que sospechosa por parte de la comandancia del Ejército, que como ustedes saben, las Fuerzas Armadas fueron parte del gobierno del exmandatario Jair Bolsonaro
y estas, en un número considerable, fueron lo que aquí llaman algunos analistas bolsonarizadas, es decir, la partidización de las Fuerzas Armadas que han tenido en los actos de ayer por lo menos un comportamiento omiso, si es que esto no va más allá de eso. Darío, buen día. ¿Bolsonaro puede ir preso? Bolsonaro está en Estados Unidos. Sí. Algunos publican en los diarios de hoy que se encuentra prófugo. Lo cierto es que viajó a aquel país, se encuentra en el estado de Florida, más precisamente en la ciudad, en el interior del estado de Florida, y se comenta que en las próximas semanas podría visitar al exmandatario Donald Trump en un resort de ese estado, y por lo pronto no tiene fecha de retorno. Que puede ir preso es una hipótesis plausible, porque hay varias causas contra Bolsonaro, incluso por amenazar a la democracia, que se tramitaban en el Supremo Tribunal Federal. Desde la semana pasada, cuando asumió el nuevo presidente, Bolsonaro perdió los foros, ya no tiene fuero privilegiado y estas causas irán a instancias inferiores. La respuesta es, si puede, puede. Si eso ocurrirá, no lo sabemos. Si Bolsonaro optará por permanecer prófugo en Estados Unidos o quizá en Italia, saben ustedes que él comenzó a tramitar la ciudadanía italiana pocas semanas atrás, son conjeturas que hoy, a esta hora, están a la orden del día en Brasil. Sí. ¿No tiene extradición esos países? ¿Ninguno de esos países? Bien. ¿Italia tiene extradición con Brasil, Estados Unidos? Tienen extradición, hay pactos de extradición inclusive con Italia, pero si Bolsonaro tuviera la ciudadanía italiana, es descendiente de abuelos de aquel país de la región norte, del Véneto italiano, esta extradición no sería tan sencilla o no sería inmediata. Tenemos antecedentes al canto de brasileños con ciudadanía italiana cuya deportación, cuyo retorno al país no ha sido tan sencilla. Por lo tanto, por el momento, Bolsonaro no es alguien contra quien haya una orden de captura internacional, ni mucho menos, pero sí, desde la semana pasada, uno de los partidos que integra la coalición encabezada por el presidente Lula tramitó ante el Supremo Tribunal Federal una orden de detención con Bolsonaro, que es la primera. Pasando en limpio, Bolsonaro hoy está libre, no hay órdenes de arresto contra él, pero que surgieran en las próximas horas, incluso porque el propio Lula lo vinculó con los hechos de ayer, no es algo descabellado. Claro. ¿Cuál va a ser la actividad de Lula? Sabemos que desde el día de ayer ya está en Brasilia. ¿Cuál va a ser la actividad en el día de hoy? En el día de hoy Lula convocó a una reunión de los 27 gobernadores, 26 estados y la gobernadora transitoria de aquí de Brasilia, luego de que el gobierno del Distrito Federal fue intervenido, y los alcaldes de las 27 capitales. Esto para analizar lo ocurrido ayer, una crisis que, insistimos, no fue por completo disipada, y para tratar focos de conflicto que volvieron a surgir este mismo lunes. Hay bloqueos de carreteras y avenidas por parte de simpatizantes de Bolsonaro en San Pablo, el estado más importante, en Santa Catarina, un estado del sur de Brasil muy visitado. ¿De qué visitado cantidad por de personas argentinos. estamos hablando, Darío? Los bloqueos de este lunes son en número de personas de los cuales no tengo información, porque apenas hubo un reporte de la Policía Caminera Federal describiendo estos bloqueos. Uno de ellos sí fue narrado con más detalle porque ocurrió en San Pablo, y en este caso se trataba de decenas de personas en una avenida importante de San Pablo, la Marginal Tieté, y otros, decenas de activistas bolsonaristas, continuaban en la mañana de hoy acampados, también pidiendo un golpe de Estado, frente a una unidad militar del ejército brasileño en el parque de Ibirapuera, en la zona sur de San Pablo, de manera que subsisten focos rebeldes en algunos puntos del país. Darío, ¿se van a animar a detenerlo, a Bolsonaro, a ponerle esposas y traerlo extraditado de Estados Unidos, de Italia? ¿Se van a animar frente a lo que sucedió ayer? No parece probable que en el corto plazo eso ocurra, empezando por los trámites judiciales que esto supone. Es decir, que los pedidos de detención fueran aceptados por jueces, que estos, por otra parte, sean tramitados frente a autoridades extranjeras y que éstas lo acojan. Sí, de manera claro. que en el corto plazo eso no parece probable. Pero sí, porque eso lo hemos observado aquí las últimas semanas, Bolsonaro se veía, se observaba, se percibía preocupado, inclusive él llegó a llorar
en un evento militar desde su derrota el 30 de octubre frente a Lula, derrota que, insisto, él hasta el día de hoy no reconoció. Bolsonaro prácticamente no dejó la residencia oficial, el Palacio de Alborada, equivalente al Palacio o la residencia de Olivos en Argentina, y lo que hizo durante esos 2 meses fue reunirse con militares y probablemente con estos grupos sediciosos o con representantes de estos grupos sediciosos y participar en muy contadas ceremonias castrenses, en una de las cuales llegó a llorar. Se comentó, y esto de fuentes bolsonaristas, inclusive nosotros hablamos con fuentes parlamentarias del partido de Bolsonaro, reconocía estar muy preocupado y reconocía que la hipótesis de ser preso él o sus hijos, saben ustedes que el exmandatario conformó una especie de clan familiar, de clan sanguíneo, incluso uno de sus miembros más destacados estuvo en Argentina recientemente, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien es el enlace entre el expresidente brasileño y el expresidente norteamericano Donald Trump, y alguien que insistió en los últimos días en la tesis de no reconocer a Lula y de incitar al levantamiento. Pues bien, algunos de estos hijos, puede ser Eduardo, puede ser Flavio, pero fundamentalmente Carlos Bolsonaro, que es concejal en Río de Janeiro, pudieran ser presos. Ellos sí, porque la inmunidad de ellos no es tan difícil de ser levantada y porque en el caso de Carlos Bolsonaro, el concejal de Río de Janeiro, es objeto de denuncias en las cuales los indicios son por lo menos claros, por no decirte contundentes. Te consulto por último, por lo menos de mi parte, Darío, ¿cómo está la actividad? ¿Hay restricción en alguna actividad? Me imagino que hay mucha tensión en la calle, pero no hay un toque de queda, es decir, no hay un cese de actividades. ¿O hay algún tipo de restricción, por ejemplo, en el ámbito financiero? No hay ni las actividades financieras, ni comerciales, ni de los organismos públicos en el conjunto del país, es decir, en los 27 estados, fueron alteradas. Claro que aquí en Brasilia la situación es particular porque lo que se observaba hoy a la mañana, nosotros no estuvimos hoy por la mañana, sí ayer en el centro de Brasilia, era el escenario de una zona de guerra. Lo ocurrido fue una devastación muy agresiva, una devastación con la destrucción de despachos, ventanales, objetos de arte, inclusive obras de arte incunables, es decir, obras de arte originales que fueron destruidas por los invasores, de manera que muy difícil que hoy... Darío, ¿qué estaban esas obras de arte en las diferentes sedes de los 3 poderes? Y por el otro lado también destruyeron o ingresaron a otras dependencias, al Palacio de Hacienda. ¿Qué hay de cierto del robo de armas? El robo de armas ocurrió en el Palacio Presidencial, en el Palacio del Planalto. Del Planalto, sí. Y aquí pudiera volver a la pregunta que se nos hizo hace algunos minutos sobre el vínculo entre los sediciosos y las Fuerzas Armadas. Parecían estar muy bien informados. El Palacio del Planalto es un predio gigantesco de muchas dependencias, de 4 pisos, porque los invasores se dirigieron directamente, como quienes conocieran el lugar, a las dependencias del Gabinete de Seguridad Institucional, una dependencia bajo la égida del Ejército, de donde, es cierto, incautaron armas y documentos. Pero el dato es, además de que se hicieron con armas, que sabían muy bien dónde se encontraba el lugar y cómo llegar a él de inmediato. De manera que no se descarta que alguna de esas informaciones haya sido cedida por militares, en particular uno de ellos, el general Augusto Heleno, mano derecha de Bolsonaro y hasta hace 10 días ministro precisamente del Gabinete de Seguridad Institucional invadido ayer en Brasil. Bueno, muchísimas gracias, Darío. La verdad, completísimo tu informe y vamos a seguir muy atentos a lo que ocurre en Brasil y sobre todo en Brasilia. Muchísimas gracias. Por nada, buen día.